Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa, Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de Koinonia Radio. Gracias a todas las personas que nos escuchan a esta hora a través de 800 AM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonia. Y nuevamente vamos a llevar nuestra reflexión a través de la palabra de Dios, lo que nos habla el Evangelio de Marcos del capítulo 4, versos 1 en adelante, referente a la parábola del sembrador. Tenemos que entender a través de esta parábola el por qué dificultades y problemas tan grandes que atravesamos constantemente en nuestra vida, o por qué hay hombres y mujeres que no viven un profundo o un fuerte encuentro con el resucitado, o verdaderamente el por qué no hay conversión constante en la vida de los hombres. El sembrador salió a sembrar. Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia, mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma. Escuchen esto: el sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde había poca tierra, y las semillas brotaron enseguida. Por no estar muy honda la tierra, pero cuando salió el sol, las quemó, y como no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en la tierra buena, brotaron, crecieron, produjeron unas 30, otras 70 y otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron qué significaban aquellas parábolas. Él les contestó: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegan más que parábolas. Y se verifican estas parábolas: por mucho que miren, no ven; por mucho que miran, no ven; por más que oyen, no entienden. De otro modo se convertirían y recibirían el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino, cuando se siembra, son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra,
la aceptan con alegría, pero no se arraigan en ellos y no duran más que una temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra que no da fruto. Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto. Unos el 30 por uno, otros el 70 y otros el 100. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que nos enseña esta parábola? Nos enseña que el sembrador sale a sembrar. ¿En dónde? Bueno, primero, esto sucedió en tiempos de Jesús, hace 2000 años aproximadamente. En aquellos tiempos, Jesús predicaba, Jesús sembraba, Él es el sembrador, y predicaba a la gente de aquellos tiempos. Y les pone esta comparación, esta parábola y estas comparaciones para ver si pueden entender. Eso hizo Jesús. Pero hoy el Evangelio se refiere y nos habla a cada uno de nosotros. Me habla a mí personalmente y a ti. Esta parábola es para ti, para mí, para todos. Es la misma palabra de Dios, esta parábola que Jesús nos muestra. Salió el sembrador a sembrar aquí y en estos días. ¿Dónde y cuándo? Los caminos, ¿dónde y cuándo? Donde los caminos se abren, sobre subsuelos de piedra y entre cardos tenaces, acerca de todo. La vida de la promoción de hoy del hombre, del cambio de estructuras que llaman revolución sobre fondo de cultura recta o torcida, sosegada o inquieta, ardiente y fuerte, pero creyéndose siempre libre y lucido. Dice la parábola, unos cayeron en el camino. En el camino. Ok. ¿Quién pasa en el camino? Pues los caminantes. En aquellos tiempos no había, pues tal vez sí había tanta gente caminando, pero no había muchedumbre. No estaba sobrepoblado. Hoy todo está sobrepoblado. Hoy hay muchedumbre que viene y va por las banquetas, por las calles, en el metro, en el autobús, en cualquiera, cansadísimos de tanto ir y venir. Y hay personas que les anuncian el Evangelio, se les anuncia la palabra, pero vivimos caminando de aquí para allá. Y vinieron las aves, unos pájaros que nos envuelven, con su misión producir y consumir deberes familiares, deberes de la familia, distracciones, drogas de pantallas y de ondas, aves bien voraces, veloces y ligeras, y comieron tu grano sembrado. Sé que parte cayó en pedregoso, en terreno pedregoso, donde apenas hay tierra, donde existen criterios cerrados, sutiles, disciplinas, intereses de grupos, fichajes, sumisiones y el dichoso afán de tenerlo todo, el confort, la comodidad,
el placer, el gusto, seguro y firme de todo esto. Y eso fue lo que encontró la semilla, tan leve y tan ingenua. Y en cuanto salió el sol, dice la parábola, se quemó, se petrificó, como sabemos, de una forma estereotipada, hostil e incluso, y se halló marchito. La semilla buscaba la tierra y no la encontró, sino piedra, ídolos, ideología, recelos, todo parecía hecho menos el reino. Pero al final, otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, que subía y crecía. Son los que saben verdaderamente oír y aceptan a cualquier hermano, saben escuchar verdaderamente lo que Dios habla a través de su palabra, y siempre están pensando y están meditando y están atentos, y sobre todo les interesa por su propia cuenta aprender y entender los misterios de Dios con profundo amor, verdaderamente dispuestos a recibir esa siembra de la palabra de Dios. Tenemos que ver verdaderamente que para poder dar fruto, pues tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios verdaderamente en nuestro corazón. Tenemos que entender cómo Dios nos ama, pero Dios quiere hablarnos verdaderamente a través de su palabra. No se vayan, vamos a ir a un pequeño corte, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Escucha Koinonia Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Escucha todos los martes a las 7 de la tarde Liturgia, conducido por el Padre Javier Montes. Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa. No olvides sintonizarlo por internet en www.tjcatólico.com. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social, difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Participa en este programa a través de la línea telefónica 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en la República Mexicana. Es la 1 de la madrugada, 15 minutos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en tu programa, su programa Hombres de Fe. Gracias por estar a través de 800 AM. Gracias por acompañarnos a través de Koinonia Radio, la radio de la arquidiócesis de aquí de nuestra ciudad, Tijuana. La parábola del sembrador, lo que nos enseña y nos muestra verdaderamente es muchísima enseñanza. Ver verdaderamente lo que Jesús nos muestra a través de esta parábola.
que mientras sembraba a lo largo del camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron. Ok. ¿Cuántas aves voraces del cielo verdaderamente se han llevado la palabra de Dios? Estas aves voraces que están consumiendo lo que Dios trata de sembrar en nuestro corazón. Siempre va a haber algo que va a estar devorando. Ustedes conocen los zopilotes y ven cómo rondan sobre algún animal que está a punto de caer, está a punto de morir. Están rodando en círculo. Así es el demonio, o no solamente el demonio, tantas cosas que nos prometen que parecen venir del cielo, pero que no vienen. Y se comen lo sembrado. Ok, tenemos que entender que hay diferentes tipos de tierras, diferentes vidas, diferentes tipos de personas. Ustedes conocen los terrenos, hay tierras áridas, tierras arenosas, tierras con mucha piedra, de arcilla, de barro, y tanta tierra lama, infinidad de tierras, ¿no? También tipo de personas amables, personas cariñosas, personas con coraje, corajudas, personas sonrientes, personas amargadas, infinidad de tierras y personas. Pero muchas de ellas no han sido preparadas. No han sido preparadas para recibir la palabra de Dios. Bueno, ¿por qué Jesús pone este ejemplo, esta parábola? Primero nos pone que el sembrador sale a sembrar, pero vienen las aves y se las llevan, o sea, están a la ligera. Luego viene el sol y también se queman. Esto nos enseña, cuando Jesús pone estos ejemplos, es que hay diferente tipo de tierras. Áridas, la tierra a la orilla del camino. Ustedes saben que la tierra a la orilla del camino está pisoteada, está aplanada, compactada por el ir y venir de tanta gente. Y la semilla sembrada ahí no es fácil que sobreviva, que nazca, que crezca una planta, por el tipo de tierra que es. Esto es los corazones duros que no quieren escuchar a Dios, duros como la tierra de la calle, como una calle pavimentada. No puedes sembrar pasto en una calle pavimentada porque no funciona. Está tan dura que tienes que utilizar un taladro eléctrico, un rotomartillo, romper las 6-8 pulgadas de 12 pulgadas de concreto, encontrar tierra y poder plantar una semilla para que crezca en tierra blanda y pueda dar fruto. Esto nos enseña la dureza del corazón del hombre. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestro corazón a través de su palabra y somos tan duros que somos esa tierra dura del camino? Aunque Jesús está sembrando y está anunciando su palabra, nosotros endurecemos nuestro corazón y pensamos que eso no es para nosotros, que es para el compadre, que es para el hermano de la comunidad, y endurecemos nuestro corazón cuando el sembrador quiere sembrar. Diferentes tipos de tierras. El pedregoso, con muy poca tierra,
brotan y enseguida pues no hay una gran profundidad. Enseguida muere la semilla. Brota el fruto y muere la semilla. Muere el fruto. No hay una gran profundidad. Cuando nosotros escuchamos al sembrador, a Jesucristo, a Dios a través de su palabra, pero no hay una profunda, verdadera conversión o un verdadero o profundo arrepentimiento en nuestra vida y decir, verdaderamente yo quiero escuchar al sembrador, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, verdaderamente quiero sembrarla. Yo ya no quiero que mi terreno sea un terreno, una tierra del camino, tampoco que sea un terreno pedregoso. Tampoco quiero permitir que vengan las aves por haber sembrado en el camino y se lleven la semilla. Yo quiero ser algo diferente, pero no vemos esta realidad de esta manera. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? Como esta parábola que acabamos de escuchar sobre el sembrador. A lo mejor somos la tierra donde cae entre espinos y crecen y la sofocan. Cuando la tierra cae entre cuando la semilla cae entre tierra pedregosa, es que no meditamos la palabra de Dios. Sí la escuchamos, la recibimos y parece que vamos a dar el paso definitivo de conversión, pero como no hay un profundo arrepentimiento, verdaderamente no le permitimos a que la palabra de Dios actúe en lo más profundo de nuestro corazón. Nuestro terreno, nuestra tierra no está preparada, no está preparado nuestro corazón para verdaderamente aceptar a Dios, a buscar a Dios, a dejar la vida de miseria, de pecado. Vienen nuevamente las dificultades y no damos fruto, porque viene la verdadera convicción de dejarlo todo por Cristo, de vivir verdaderamente como Dios manda y no lo hacemos, y esta semilla pues fácilmente muere. Y la comparación que hace Jesús es que nosotros somos el terreno. Ahora, lo que nos enseña de Marcos capítulo 4 verso 7 es que cayeron entre espinos, crecieron y la sofocaron, de manera que no dieron fruto. Estos son los problemas de nuestra vida. La palabra de Dios es sembrada en nuestro corazón, comparada con esta tierra con espinos, crece y los problemas de la vida, las dificultades nos dominan más, y cuando la palabra de Dios, la semilla sembrada en nuestro corazón, quiere dar fruto, a consecuencia de estos problemas que no sabemos enfrentarlos, no oramos, no confiamos en Dios, vienen y ahogan totalmente la palabra de Dios, lo que Dios nos pide, lo que Dios nos habla, y abandonamos todo, lo dejamos todo. Por eso la importancia de que yo tengo que descubrir por qué mi vida está así, por qué aquel hermano, aquella hermana sí puede, qué tipo de tierra soy, qué tipo de tierra eres. Eres de la tierra de donde la palabra se siembra comparada con la orilla del camino, esa tierra dura, compactada por tanta gente que pasa, por tantos vehículos. ¿Eres ese tipo de tierra? ¿O eres de esta tierra que cae, que es comparada como las piedras? Está tan endurecido tu corazón que ni siquiera le permites a la palabra de Dios a que brote ahí en tu corazón, o tal vez sí brota, pero no hay raíces profundas en tu vida.
a consecuencia de todo esto. Las dificultades y cada uno de esto debe llevarnos a entender que hay diferentes tipos de tierras y hay diferentes tipos de vidas y hay tierras que no han sido preparadas. Por eso la tierra se debe de preparar. Yo debo de estar preparado y estar disponible para saber qué es lo que Dios va a hablar a mi corazón a través de su palabra. Esto es una tierra, puede ser muy diferente, pero si se prepara la tierra, va a haber algún fruto. Va a haber algún fruto en la tierra. Si no se prepara, no va a haber ningún fruto, va a morir la semilla. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y después de esta pausa regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Objetivo de Koinonía Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonía, lo que somos, lo que vivimos. La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana, los martes a las 8 de la noche por Koinonía Radio y por www.tjcatólico.com. Sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Hola, soy el Padre Ángel Candia Contreras, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en La Mesa. Escucha Radio Koinonía en el 800 AM de tu radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. ¡Felicidades! Es la 1 de la madrugada, 28 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 16 grados. Tenemos una humedad del 88%. Y también tenemos la actualización del cruce de Garitas que nos dice que por San Isidro tenemos 5 puertas abiertas con una espera de 10 minutos. Perdón, es que también dice que hay una persona que reporta que hizo 1 hora y media, pero bueno, aquí dice que el tiempo de espera de oficial son de 10 minutos. En línea Sentry son 2 puertas abiertas con 1 minuto de espera. Ready Lane, 4 puertas abiertas, la espera es de 1 minuto. En cuanto a la garita de la Mesa de Otay, son 2 puertas abiertas con una espera de 15 minutos. Y en Ready Lane es 1 puerta abierta, la espera es de 10 minutos. En cuanto al cruce peatonal por San Isidro, tenemos 11 puertas abiertas con una espera de 5 minutos. Y en la Mesa de Otay, tenemos 1 puerta abierta y no hay espera. Es la 1 de la mañana con 30 minutos. Seguimos ahora en tu programa Hombres de Fe. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues vamos a continuar en este subprograma, tu programa Hombres de Fe. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos a esta hora. Gracias por estar a través de Koinonía Radio 800 AM, la radio de la Arquidiócesis. Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros de aquí de Tijuana, 622-8962, para enviar saludos, alguna necesidad de oración o alguna intención que tengan, pues pueden comunicarse a través del 622-8962. Gracias por estar con nosotros a través de Koinonía Radio. El sembrador
sale a sembrar. Ahora, ¿cuántos de nosotros entendemos esta parábola? Verdaderamente, ¿quién la comprende? ¿Son pocos o somos pocos? Tenemos que ser hombres y mujeres que entendamos que si preparamos la tierra, aunque sea tierra pedregosa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay que tomar un zapapico, escarbar, quitar la piedra y dejar lo mejor limpio que se pueda, libre de piedras, la tierra, para que la semilla pueda ser verdaderamente una semilla que crezca, que brote y que dé fruto. Esto de piedra, porque ¿qué son las piedras? Es algo duro. Hay cosas que están endureciendo nuestro corazón, y por eso la palabra de Dios no da fruto, como el odio, el rencor, la ira, el coraje, la amargura, el resentimiento, el dolor, la apatía, la tristeza y cuántas cosas más no están endureciendo nuestra tierra, nuestro corazón, para que la palabra de Dios pueda dar este fruto que verdaderamente pueda crecer. La realidad es que, ¿qué tipo de tierra soy? ¿Cómo yo estoy dispuesto a recibir esta semilla? Hay diferentes vidas, pero hay tantos testimonios por hombres y mujeres de diferentes países, cómo la palabra de Dios ha cambiado su vida, cómo la palabra de Dios se ha sembrado en su corazón y han cambiado. ¿Por qué? Porque son tierra verdaderamente buena. Tal vez eran tierra dura, tal vez eran tierra con un terreno pedregoso, pero ellos estuvieron dispuestos a trabajar en esta tierra para poder dar un verdadero fruto que crezca y que dé el 30 o el 100 por uno. Ahora preguntémonos, ¿qué tipo de tierra queremos ser? ¿O qué tipo de tierra soy? Hasta hoy, ¿qué tipo de tierra soy? ¿Qué estoy haciendo yo verdaderamente como tierra? ¿Soy tierra árida o soy una tierra que no está dando el verdadero fruto? ¿Por qué? Recibir la semilla en mi corazón es tener una tierra preparada. Dice al final del Evangelio que acabamos de escuchar de Marcos, y nos enseña que al final de la parábola hubo una semilla que creció en una tierra verdaderamente que sí dio fruto. Pero ¿por qué? Porque dice al final, la tierra verdaderamente buena es aquella que es una tierra que sí está dispuesta a recibir verdaderamente la palabra de Dios. Escucha, para otros se ha sembrado en capítulo 4 del Evangelio de Marcos, verso 20. Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto. Unos el 30 por uno, otros el 70 y otros el 100 por uno. ¿Qué tipo de tierra eres? ¿Eres de la tierra que da el 30, el 70 o el 100 por uno? ¿Y por qué no eres este tipo de tierra? Hay diferentes tierras, pero si preparamos el terreno, va a haber un fruto.
pero otra vez la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de tierra queremos ser? Las personas, nosotros como seres humanos, tenemos inteligencia. Sabemos entender verdaderamente y sabemos comprender lo que Dios habla a nuestro corazón. Pero a veces no queremos ablandar nuestro corazón para que se siembre verdaderamente esta semilla. Si queremos descubrir qué tipo de tierra somos, es algo tan sencillo. Date cuenta qué tipo de fruto o cuánto fruto estás dando. Sencillo, date cuenta cuánto fruto estás dando. Estás dando el 30, el 70, o tal vez no. Estás dando el 10 por 1, el 20, el 30, el 40 por 1, el 50 por 1, el 60 por 1, el 70, el 80, 90 por 1 o el 100 por 1. ¿Cuánto estás dando? ¿Cuánto estás dando? Reflexiona tú mismo. Date cuenta qué tanto estás dando. Ahora, el ver que la palabra de Dios ha sembrado en mi corazón es ver reflejado qué tipo de cristiano soy, qué tipo de persona soy, cómo estoy viviendo. Primero, pues mi amor a Dios, mi amor al prójimo, mi amor hacia mis hermanos, el servicio, mi conversión, mi vida de armonía con la sociedad, con mis compañeros de trabajo, para ver verdaderamente cómo he dejado el pecado, la maldad, el egoísmo, la avaricia, la ambición, el amor al dinero, bueno, las envidias y tantas cosas, de acuerdo a mi comportamiento en mi proceso de conversión, cuánto estoy avanzando. De esta es la manera por la cual yo me puedo dar cuenta cuánto fruto está dando la palabra de Dios en mi vida y qué tipo de tierra soy. ¿Qué tipo de tierra soy? ¿Soy verdaderamente de esta tierra que recibe, que ha escuchado la palabra de Dios, que verdaderamente acojo la palabra de Dios, la escucho, la hago mía? Pero no se trata solamente de escuchar, no se trata solamente de saber y tener un conocimiento, de leer y de leer y de leer. Pues es bueno, pero la palabra de Dios es para meditarla, llevarla a la práctica y vivirla. No es solamente un conocimiento intelectual, es un estado de vida. Y de acuerdo al estado de vida que llevemos, cada vez que hemos escuchado la palabra de Dios, cada texto, cada versículo, cada evangelio, cada carta que hemos leído, cada libro que hemos leído de la Biblia, cuánto hemos llevado a la práctica o cuánto le hemos creído verdaderamente a la palabra de Dios y la estamos practicando todos los días. De esta manera nos damos cuenta qué fruto soy, cuánto fruto estoy dando o qué tipo de tierra soy. El sembrador sigue sembrando y hoy sigue hablando a tu corazón. Está hablando a ti a través de esta parábola. ¿Qué tipo de tierra eres? Y si quieres saber qué tipo de tierra eres, pues date cuenta cuánto fruto estás dando. Y de acuerdo al fruto que estés dando, es como te vas a dar cuenta qué tipo de tierra eres. ¿Qué tipo de tierra eres? ¿Y por qué? El sembrador sigue sembrando y sigue hablando, sigue sembrando. Jesucristo puso esta parábola hace muchos años. Le habló al pueblo de aquellos tiempos, pero hoy nos sigue hablando a cada uno de nosotros. Nos sigue exhortando e invitando a que seamos un terreno, una tierra preparada
nuestra vida, nuestra alma, preparado nuestro corazón para recibir la semilla de la palabra de Dios, y así seamos una tierra verdaderamente que pueda dar un buen fruto. Vamos a ir a un pequeño corte, no se nos vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Estás escuchando Koinonia Radio. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Chocolate de Montaner. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Koinonia Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. Koinonia Radio necesita de tu apoyo. Ayúdanos en la evangelización. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Jam Jam Donuts. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café gratis, una calcamonía para tu automóvil, un tríptico del rezo del rosario y un rosario, y por $1 más, llévate el folleto de oración de Koinonia Logos. Jam Jam Donuts, ubicado en 482 West San Isidro Boulevard. Jam Jam Donuts, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Apoya la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Soy el padre Arturo Horta de la parroquia San Juan Bautista, y una invitación a todos ustedes para que escuchen Koinonia Radio 800 AM, la radio de la arquidiócesis aquí en Tijuana, Baja California. Es la 1 de la madrugada, 44 minutos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues vamos a continuar en su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias por estar con nosotros. La parábola del sembrador. Verdaderamente hay poco fruto en nuestra vida. Uno de los problemas grandes es esto, es qué tipo de tierra somos, cuánto verdaderamente aceptamos con generosidad lo que Dios nos pide, lo que Dios nos habla a través de la palabra propia de Él. El sembrador es Jesús. Jesús utilizó estas parábolas para que la gente entendiera, y hoy nos sigue hablando a cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de tierra queremos ser? ¿Por qué? Porque nuestro mundo, nuestra sociedad, verdaderamente necesita gente con convicción, hombres y mujeres que demos verdaderamente testimonio del resucitado, de quién es Cristo. Ver verdaderamente el fruto de entender. Ahora, quiero ser esa tierra árida del camino, esa tierra de espinos, esa tierra de pedregosa, o quiero ser una tierra
verdaderamente buena, donde le dé buena acogida a la semilla, o sea, a la palabra de Dios. Si yo escucho y obedezco la palabra de Dios, produciré buenas acciones en mi vida y en la de los demás. Y de ahí nos damos cuenta quiénes somos, qué tipo de tierra somos. Si yo verdaderamente estoy aprendiendo, estoy luchando por escuchar y obedecer la palabra de Dios, produciré buenas acciones en mi vida y buenas acciones hacia los demás. Si soy una persona que tengo años y años en la iglesia y sigo siendo la misma persona, déjame decirte que no hemos escuchado a Dios a través de su palabra. Por eso no hago buenas acciones, porque no estoy obedeciendo a Dios, y por eso no hago buenas acciones para mi vida y para los demás. ¿Cómo podemos entender la palabra de Dios? Que yo la he escuchado. Es algo tan sencillo. Cuando una persona verdaderamente ha oído la palabra, vive de acuerdo a ella, de acuerdo a lo que Dios pide. Si verdaderamente tú y yo hemos escuchado la palabra de Dios en nuestro corazón, somos esa tierra verdaderamente dispuestos a aceptarla, viviremos de acuerdo a ella. Se dice que esta semilla, la palabra de Dios, ha dado fruto a través de esa persona. ¿Y cómo puede verdaderamente dar fruto la palabra de Dios en esta persona? Vamos a poner este ejemplo. Vamos a tomar el Evangelio de Mateo y vamos a darnos cuenta cómo es que verdaderamente podemos descubrir cómo la palabra de Dios se ha aceptado en una persona. Ok. Este ejemplo, supongamos que yo antes estaba criticando y juzgando a mi prójimo, o sea, era recriticón, rechismoso, hablaba de él a cada momento, a cada instante, pero ahora he dejado de hacerlo y ya no juzgo, ya no critico. ¿Por qué? Porque he escuchado la palabra de Dios. Ok, he escuchado el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, verso 1. No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya he escuchado este texto de que dice el Evangelio de San Mateo del capítulo 7, versos del 1 al 5. Y me exhorta, pues, a no ser hipócrita, a ver primero el tronco que tengo yo en el ojo para poder sacar la pelusa de mi hermano. ¿Qué me enseña esto? Que tengo que ver mis errores, que yo también tengo defectos, que yo también tengo dificultades, que yo también no soy la quinta maravilla del mundo, y sobre todo, no juzgues a los demás y no serás juzgado. La palabra de Dios me está invitando a dejar de juzgar. Pues voy a luchar
voy a orar, voy a pedirle a Dios para que me ayude a poder dejar de juzgar. No va a ser un cambio de la noche a la mañana, pero no puedo vivir toda mi vida así, viviendo verdaderamente sin darle importancia de lo que Dios me está hablando, de lo que el sembrador está sembrando. Es uno de los problemas grandes y dificultades en nuestra vida, porque no hemos aprendido a escuchar a Dios a través de su palabra. Por eso seguimos igual. Por eso no hay conversión en nuestra vida. Por eso nuestras malas acciones o buenas acciones, si estamos verdaderamente aceptando, obedeciendo, escuchando, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Alimentarme de la palabra. Vivir esta parábola que Jesús enseña y aceptarla en mi corazón y llevarla a la práctica. En este caso ponemos el ejemplo de no juzgar, pero Mateo 6, verso 24, poner la confianza en Dios y no en el dinero. Nadie puede servir a dos patrones necesariamente. Odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. ¿Qué me enseña la palabra? Que tengo que confiar en Dios, que Dios va a proveer, que Dios va a dar, que Dios va a estar ahí para asistir, para protegerme, para cuidarme, para ayudarme en cada momento y en cada dificultad. Yo solamente tengo que aprender a confiar en Dios. Esto no quiere decir que no voy a tratar de buscar una mejoría o una mejor economía en mi hogar o en mi familia. Tengo que hacerlo, pero tengo que buscar la confianza plena en que Dios va a proveer. Y esto es verdaderamente dejar que la semilla dé fruto en nuestro corazón. Mateo 6, verso 19. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Quién es mi tesoro? Dios, el dinero, el confort, las modas, los lujos, el amor al dinero, las cosas materiales, el placer, el tener, el poder. Ahí está tu corazón y no está en Dios. Tenemos que aceptar con generosidad en nuestra vida la palabra de Dios para producir buenas acciones. Si no hay buenas acciones en nuestra vida, para mí y para los demás, es porque no hemos verdaderamente permitido al sembrador que se siembre con generosidad la palabra de Dios en nuestro corazón. Estamos viviendo una vida lejos de su voluntad, porque sí aplaudimos, sí alabamos a Dios, sí le oramos, pero no le obedecemos. No le obedecemos, no lo amamos, no aceptamos su corrección, no aceptamos vivir el plan de vida que Él pone a nuestro alcance. No queremos dejar la vida de pecado, queremos servir a Dios y servir al dinero. Queremos seguir viviendo en una vida de tranzas, de mentira, de falsedad, pero no queremos convertirnos a Dios. ¿Por qué? No hay buenas acciones en nuestra vida, porque no permitimos, no aceptamos la corrección, la dirección, lo que Dios quiere iluminar nuestra vida a través de su palabra. Y esta parábola del sembrador nos enseña mucho más, pero tenemos que entender, de acuerdo a nuestras acciones, buenas o malas, es el tipo de tierra que somos. Fíjense que tenemos que entender que tenemos que ser tierra árida, tierra que verdaderamente dé fruto. Yo te invito generosamente a que medites, a que leas este texto y lo vuelvas a releer y a meditar, y que te des cuenta qué tipo de acciones tienes en tu vida y qué tipo de fruto
estás dando. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Estuvo con ustedes Genaro Medina, nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Koinonia Radio 800 AM. Imagen Católica en Tijuana.